Hermanitos, estamos el día de hoy estudiando una vez más los Salmos y hoy estamos en el Salmo 7. Y el título del Salmo del día de hoy, bueno, el título que yo le coloqué a la predicación del día de hoy es Clamando justicia al Dios justo. Clamando justicia al Dios justo. Y estamos en el Salmo 7. Por favor, vamos a leer todo el Salmo 7 para poder pasar a la introducción y posteriormente también a los textos. Vean lo que dice Salmo 7, Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Sela. Levántate, oh Jehová, en tu ira, ásate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mis justicias y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada y armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz los engaños. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a sus justicias, y cantaré el nombre de Jehová, el Altísimo. Hermanos, si ustedes se han preguntado alguna vez si podemos llegar al trono de la gracia, o sea, a la presencia de Dios, pidiéndole ayuda en cualquier circunstancia, este salmo nos enseña que sí. ¿Por qué? Porque David estaba bajo un chisme muy grande. Estaban hablando mal de él, estaban inventando palabras de él. Le habían puesto palabras en la boca del rey que él jamás dijo. Y ante esta situación, ante estas acusaciones falsas, ante estos chismes hacia su persona, ¿qué fue lo primero que hizo David? Padre, estoy en esta situación, estoy bajo chismes, estoy bajo este tipo de ataques, ayúdame. Entonces podemos ver que ante cualquier circunstancia de la vida, aún ante chismes, podemos levantar oraciones a nuestro Señor y decir, Padre, ayúdame, estoy necesitado. Hay falsos rumores en mi contra, hay X o Y situación en mi contra. Por favor, te suplico, ayúdame. Y quiero decirles que esta persona que estaba levantando falsas acusaciones en contra de David tiene un nombre. Se llama Cus, de la tribu de Benjamín. Ahí lo vemos. De hecho, el título de este salmo no es el que tienen en sus Biblias, abajo del Salmo 7. Plegaria, bueno, Reina Valera 1960 dice plegaria pidiendo vindicación. Bórrenlo, ese no es un título, ese está escrito por hombre. Su verdadero título es el siguiente. Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de la palabra de Cus, hijo de Benjamín. Hermanos, este es su verdadero título. Y aquí se nos menciona, como ya lo había comentado, que Cus es la persona que está difamando al rey. Ahora, ustedes tal vez dirán, ¿quién es Cus? ¿Quién es este que está difamando al rey? No lo sabemos a ciencia cierta. Realmente desconocemos quién era Cus. Solamente sabemos su nombre y sabemos que era de la tribu de Benjamín. Pero quiero decirles una cosa. ¿Saben también quién era de la tribu de Benjamín en tiempos de David? El rey Saúl. El rey Saúl también era de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, los teólogos han llegado a pensar que Cus muy probablemente era una persona muy allegada a Saúl. Y ustedes dirán, bueno, ¿y en esto en qué puede perjudicar al rey? Bueno, ¿en qué puede perjudicar a David? Muy simple, que muy probablemente, Cus era una de las personas que le decía a Saúl,
David quiere derrocarte en el trono. Acá hay un problema. ¿Por qué? Porque en ningún momento David quería derrocar el trono de Saúl. Dios le había dicho por medio del profeta Samuel, tú, David, vas a ser el rey de esta nación. Pero si ustedes investigan en la palabra de Dios, van a encontrar que en ningún momento David quería hacerle mal al rey. Al contrario, constantemente en las escrituras vemos que David ensalza al rey, lo enaltece como la posición, como el otro ungido de Dios que estaba en el trono. Por eso, este era un gran chisme. ¿Por qué? Porque recuerden, David no solamente trabajaba para el rey Saúl, sino que también David era yerno del rey Saúl. Entonces estaba provocando problemas muy fuertes dentro de la familia real. Diciendo 1000 cosas que David jamás dijo, diciendo este Cus 1000 cosas que David jamás planeó hacer. Estaba en un gran chisme que no solamente afectaba la vida de él, sino que iba a afectar la vida de todo el reino. Y quizás muy probablemente, lo vuelvo a repetir, estas injurias la tomó muy a pecho el rey Saúl y dijo, tienes razón, Cus, y los demás que me aconsejan de esto. David quiere mi mal, y quizás de esta fue una de las formas como el rey Saúl arreció en contra del rey David más profundamente. Obviamente esto lo dejamos en mera suposición, pero es muy importante, es muy interesante pensar que así fue el caso. Ahora, si vemos el título, encontramos una palabra muy nueva. Si ustedes saben que en los salmos vamos a encontrar palabras nuevas y palabras muy interesantes, aquí encontramos una palabra nueva y eso inicia el título de esta predicación y de este salmo. Sigaión de David. Ustedes dirán, este es un cántico. Los salmos son cánticos. ¿Qué es Sigaión? Sergio, explícame qué es Sigaión. No sé qué es Sigaión. Se perdió el significado de la palabra. Lo que sí les puedo decir que solamente en 2 versículos de la Biblia se encuentra esta palabra Sigaión. Uno, en este salmo, y 2 en Habacuc 3:1. Yo se lo leo. Vean lo que dice. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Es la misma palabra. Sigionot, Sigaión, es la misma palabra. Solamente se encuentra aquí, en estos 2 versículos, y no sabemos desgraciadamente qué significa. Pero, una vez más, tenemos que aquí venir a los libros, a los diccionarios, a los estudiosos. Dicen los estudiosos de la palabra de Dios que muy probablemente, acostumbres a esa palabra, las encontraremos muy seguido con estos significados. Quiere decir lamento. Lamento de David, tendría que decir. O con Habacuc, oración del profeta Habacuc sobre un lamento. Pero también hay otro significado que puede ser que tenga esta palabra, que quiere decir cántico variable. ¿Qué es esto de cántico variable? Vamos a encontrar en este salmo un contraste entre tristeza y alegría. Vamos a encontrar un David que primeramente habla triste a su Dios a raíz de todo lo que está ocurriendo a su alrededor a causa de este chisme, pero posteriormente encuentra alegría y gozo en el Señor. Si ustedes recuerdan el versículo 17, ¿cómo termina? Alabando a su Dios. Termina alabando a su Dios. Entonces, quizá quiera decir lamentación, quizá quiera decir cánticos variables, no lo sabemos a ciencia cierta. Pero ¿qué vamos a ver el día de hoy en la predicación? Esto solamente fue la introducción. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Veremos cómo David clama a Dios por justicia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Veremos cómo David clama a Dios por justicia. Y les quiero presentar rápidamente el bosquejo. Solamente lo voy a repetir 2 veces. Recuerden que también lo demás se encuentra en internet, en nuestra página oficial, dirían algunos. Dice el bosquejo, punto número 1 del bosquejo. David pide ayuda a Dios, verso 1 y verso 2. Punto número 1 del bosquejo, David pide ayuda a Dios, verso 1 y verso 2. Punto número 2 del bosquejo, David pide ser enjuiciado si ha pecado. Esto es muy interesante y lo vamos a ver. Punto número 2, David pide ser enjuiciado si ha pecado. Verso 3 al verso 5. Del verso 3 al verso 5 se compone el punto número 2 del bosquejo. Verso 3. David pide juicio contra sus enemigos. Versos 6 al 11. Punto número 3 del bosquejo. David pide juicio contra sus enemigos. Versos 6 al 11. Y por último, número 4 del bosquejo. David alaba a Dios por su pronto juicio.
Punto número 4 del bosquejo. David alaba a Dios por su pronto juicio y eso lo vamos a encontrar entre los versos 12 al verso 17. Verso 12 al verso 17. Ahora sí, una vez teniendo el contexto y el bosquejo, por favor vamos al verso número 1 y vamos a leerlo. Teniendo en cuenta el punto número 1 del bosquejo, David pide ayuda a Dios. Vean lo que dice el verso 1. Verso 1 del bosquejo. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Una vez más, vamos a concentrar nuestra atención en la primera frase. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Hermanos, si hubo un hombre en la tierra que conocía realmente cómo llegar al corazón de Dios con sus palabras, este hombre era David. Él tenía un conocimiento profundo de quién era Dios y por lo tanto él podía llegar al Todopoderoso confiado y decirle de qué manera podía alabarle y saber al mismo tiempo con esta alabanza, conocer que iba a encontrar una profunda respuesta de parte de Dios en cualquier necesidad. Él sabía que solamente podía confiar en su Dios. Él sabía que ante estos grandes chismes que estaban dentro de él, o él en el único que podía encontrar refugio era en su Señor. Y nosotros podemos aprender algo de este rey, podemos aprender algo de este David. ¿Cuántos de nosotros, cuando se nos presenta una adversidad, ya les dije, en el caso de David fueron injurias, fueron chismes, fueron falsas palabras, falsos testimonios que se levantaron en contra de él? ¿Cuántos de nosotros podemos llegar igual que el rey David? Y en lugar de querer solucionar nuestros problemas con nuestras propias manos y con nuestras propias fuerzas, vamos primeramente al trono de la gracia y decir, Señor, confío en ti y sé que lejos de lo que yo pueda hacer, necesito de tu santa ayuda. David no es un hombre como los cristianos de hoy en día normales. David no es un hombre que confía en sus propias fuerzas. David no es alguien que busca primeramente su propio consejo o el consejo de los que están a su alrededor. David es alguien que primeramente procede con su Dios. Primeramente, en cualquier circunstancia, en cualquier decisión, vemos que él va corriendo con su Dios a pedir consejo, a pedir ayuda, clamando al cielo las siguientes palabras. Vean lo que continúa diciendo el verso 1. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Esto es lo que dice el salmista. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Noten algo muy interesante, hermanos. David no pide ayuda per se. No dice, Dios, ayúdame. ¿Qué dice el texto? Dice claramente, sálvame. ¿Por qué? Porque David realmente sentía que su vida estaba en peligro. David realmente se sentía acorralado por su enemigo Cus o por sus enemigos y sentía la amenaza tan palpable que no podía decir otras palabras más que, Señor, siento como si una fiera me estuviera acechando. Siento como si el enemigo fuera un animal tan peligroso que estaba en contra de mi vida. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo realmente podemos ver que David se sentía entre la espada y la pared? Verso 2. Vean el verso 2. Dice el verso 2 del Salmo 7. Verso 2 del Salmo 7. No sea que desgarre mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Verso 2. No sea que desgarre mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Voy a detener tantito porque la música está muy fuerte. No se distraigan. Ya los cachamos, no se distraigan, por favor. Sabemos que es difícil, pero bueno, no sé qué difícil tenga de ver gente que se vista de homosexuales, pero bueno, recuerden, Salmo 7, verso 2. Ya lo voy a restablecer. No le puse pausa aquí. Salmo 7, verso 2. Lo voy a volver a leer.
No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Hermanos, este versículo personifica la gran angustia que el rey David tenía realmente de sus acechanzas. Recuerden, el rey David fue un pastor de ovejas, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Y él, de acuerdo con su testimonio que le había dado al propio rey Saúl, él tuvo que pelear muchas veces con osos, con leones. ¿Por qué? Porque esos leones querían ir en contra de las ovejas. ¿No creen que en algún punto de su vida, siendo un pastor, teniendo amigos pastores y aún sus hermanos siendo pastores, él pudo apreciar a ver en una pequeña edad, antes de tener fuerzas de enfrentar estas bestias, pudo llegar a ver cómo un león destrozaba una pequeña oveja? Claro, él quizá tuvo esta oportunidad o esta desgracia de ver cómo un ser pequeño, indefenso, iba a ser comido y despedazado por un león. Así se sentía David. Señor, mis enemigos son grandes, mis enemigos son peores que yo. Estas calumnias están yendo en contra de mis propias fuerzas. Me están acechando grandemente. Por favor, inclina tu oído. Y no dice, ayúdame, dice, sálvame. Mi vida está en riesgo. Necesito que me salves. Y a continuación, después de estas palabras, hermanos, en los siguientes versículos vamos a encontrar algo muy interesante que el salmista plasma. Y es que el salmista dice a su Dios, examíname, examíname. ¿Estoy bajo rumores? Todos dicen que yo he dicho esto en contra del rey. Padre, examina mi alma, pon a prueba mi integridad. Ve si realmente yo he hecho este mal o no. Vean lo que dice el verso 3 al 5. Salmo 7, verso 3 al 5. Salmo 7, verso 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, escuchen, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, verso 5, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Miren cómo David se defiende de las acusaciones de sus enemigos. Muy probablemente, hermanos, el salmista intentó por todos los medios, realmente intentó por todos los medios limpiar su nombre. Quizás en muy temprano habló con Jonathan, yo no dije esas palabras, Jonathan, hijo de Saúl, ¿se acuerdan? Quizás habló con estas personas allegadas a rey, quizás hasta tuvo que hablar con el propio Cus, confrontarlo. Yo no dije nada de esto, pero por más que lo intentó por más que lo intentó David, nada cambiaba. Los chismes seguían, las malas palabras en su contra seguían, las pruebas continuaban y al parecer eran más fuertes porque ahora Saúl lo combatía. Saúl lo empezaba a perseguir y lo empezaba a ver ya con malos ojos. Entonces, ¿qué hizo el salmista? Ya lo vimos en el verso 1. Señor, una vez más, recuerden, ante cualquier adversidad, Señor, ayúdame, observa mi situación, sé tú el juez de esto que está pasando en mi vida. ¿Qué dice David? Señor, observa mis obras y ve que estoy limpio de todo lo que se me acusa. Y esto es verdad del rey David. David realmente no quería no quería la cabeza de rey, no quería tomar el trono de rey por la fuerza. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en la palabra de Dios encontramos que fueron 2 ocasiones en la cual David pudo matar al rey Saúl. ¿Y qué creen? No lo hizo. Comprobando que él no quería el mal del reino, que él no quería el mal de su rey. ¿Dónde podemos encontrar estas 2 ocasiones? Vamos a leerlas. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 1 al 7. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 1 al 7. Vean lo que dice la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 1 al 7. Esta fue una de las ocasiones en la cual David pudo haber matado a Saúl y no lo hizo. Vean lo que dice la palabra de Dios. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo:
he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Verso 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Se dan cuenta? Saúl ni enterado que David pudo haberlo matado. Posteriormente se termina enterando. Ahora vamos unos capítulos posteriores. Dice 1 Samuel capítulo 26, versos 6 al 12. También vean qué tan cerca David estuvo de matar a Saúl. ¿Y qué creen? No lo hizo. No lo hizo. 1 Samuel capítulo 26, verso 6 al 12. 1 Samuel capítulo 26, verso 6 al 12. Dice así la palabra de Dios: entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le diera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Una vez más, aconsejado David por sus hombres, David mata a Saúl. David dijo: no, mejor que muera en el campo de batalla, o que Jehová sabrá cómo quitarle la vida, pero por mi mano no va a caer este hombre. Entonces, por eso en el verso 4 encontramos estas palabras que están en paréntesis. Vean lo que dice el verso 4, Salmo 7, verso 4. Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, porque realmente lo libertó. Yo tuve la vida de Saúl en mis manos, ¿y qué hice? Le perdoné la vida, lo liberté. Lo que Cus y las demás personas me están diciendo en mi contra son mentiras, porque si realmente yo hubiera querido, lo hubiera matado. David estaba limpio. David no tenía nada de qué avergonzarse ante Dios. David decía abiertamente: Jehová, si yo en tu juicio soy hallado culpable, lo cual no es verdad, no puede ser, porque yo he actuado rectamente en contra de este Saúl. Dice David: si acaso Dios, si acaso algo yo he hecho mal y he sido hallado culpable, vean lo que dice el verso 4. Persiga, verso 5, perdón, vean lo que dice el verso 5 del Salmo 7. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Hermanos, aquí pasa algo muy importante.
Para las costumbres judías antiguas, no había mayor juez que Dios. Hoy en día sigue siendo lo mismo, pero bueno, recuerden que ellos tenían hasta cierto punto una teocracia. Todavía su gobierno, a pesar de que era dirigido por una soberanía, por un rey, seguía siendo hasta cierto punto teocrático por parte de los sacerdotes. Ellos decían, no hay mayor juez que Dios, entonces si tú encomiendas tu causa a Dios, Él puede juzgarte si te encuentra culpable. ¿Cuántos de nosotros podemos levantar las manos y decirle eso a Dios? Dios, juzga mis causas. Ve si realmente soy inocente. Y si soy culpable, haz que mis enemigos me alcancen y que me maten. David dijo esto porque realmente era inocente. Sabía que aunque dijera estas palabras, nada le iba a ocurrir. Pero hablan mucho de su persona. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón íntegro ante los ojos de Dios. Sabía que de nada podía ser acusado. Ahora, quiero que veamos dos aspectos antes de pasar a los siguientes versículos. Vamos a ver dos aspectos que podemos encontrar aquí. Uno, hermanos, por ningún motivo, estos versículos que acabamos de leer nos están diciendo que David era libre de todo pecado. No estamos viendo esto. Vean, porque David dijo en el verso 3, me parece, vean cómo habla David. Verso 3 y verso 4, vean lo que dice. Salmo 7, verso 3 y verso 4. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, o sea, deseado cosas malas al rey, pecado, si hay en mis manos iniquidad, escuchen, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, aquí personas pueden equivocarse y decir, David estaba libre de pecado, David estaba libre de todo pecado, pero no, David no está diciendo esto. Lo único que está diciendo David es, yo soy libre de este pecado específico, de que desear cosa mala en contra del rey. Solamente de este pecado soy libre. Y de los demás pecados, bueno, como cualquier otro hombre, sigue siendo culpable de otros pecados. ¿Por qué? Porque si decimos que no tenemos pecados, hacemos a Dios mentiroso. David no pudo ser perfecto. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y verso 10. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y verso 10. Vean lo que dice. Y aquí la palabra de Dios nos confirma que todos los hombres somos pecadores. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y verso 10. Vean lo que dice la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así de simple es. David no podía ser libre de pecado. David solamente era libre del pecado del cual se le estaban acusando. De los demás, Dios podía juzgarlo. Como lo juzgó cuando se acostó con esta Elizabeth, por supuesto. Ahora vean el verso 5. Hay una palabra muy interesante. Una palabra que hemos estado repitiendo a través de los salmos. ¿Qué dice? Sela. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, pero yo quiero compartirles. No hay un significado específico para la palabra Sela. Los teólogos comentan que quiere decir pausa. Pausa. Recuerden, estamos en un cántico. Ya sea pausa en algún instrumento, ya sea pausa en los cánticos, ya sea pausa en todos los instrumentos. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero Spurgeon, una vez más, como nuestro hermano mayor, nos da un consejo y nos dice, cada vez que ustedes vean un Sela en las escrituras, en los salmos, él nos aconseja, cállense, hagan una pausa y mediten. Mediten lo que leyeron. Entonces vamos a hacerle caso a nuestro hermano mayor. Y yo quiero meditar con esta pregunta de reflexión. ¿Es válido acudir a Dios a pedir justicia por un trato injusto que estamos viviendo nosotros? Esto es lo que está haciendo David. David en los anteriores versículos está diciendo a Dios, Dios, me están tratando injustamente, me están levantando calumnias. Por favor, Dios, actúa. Obra sobre este trato injusto que me están dando. ¿El cristiano puede hacer esto? ¿El cristiano puede ir con su Dios y decir, Dios, toma cartas en el asunto? ¿Sé tu juez de mi causa? Sí.
Como lo vimos en el Salmo, claro, si tú estás pasando por una situación injusta en tu vida, por X o Y persona, sin que tú hayas hecho nada para merecer ese trato, tú puedes ir al igual que David y decir, Señor, por favor, ayúdame en mi causa. Sé juez entre aquel que es mi enemigo y yo. Y juzga tú. Obviamente tienes que tener la conciencia igual de tranquila con David, porque si no, si tú dices, Dios, enjuicia mi causa y el Señor te encuentra culpable, caramba, ¿no? Y por algo que tú hiciste, bueno, como decimos, que el Señor te agarre confesado, porque el Señor va a hacer justo juicio. Pero si tú te examinas y encuentras que tú no has hecho nada y las situaciones que están a tu alrededor por esas personas son injustas, no solamente tienes la autorización divina de ir a los jueces de esta tierra, si es necesario, a un juicio, sino que también tienes la ayuda divina de los cielos para que el Señor ponga la causa enfrente y Él juzgue y trate a la persona que se está comportando como tu enemiga, como Él quiera, y la discipline como Él quiera. Claro que puedes hacer eso. Claro que puedes hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué puedes hacer esto? ¿Por qué puedes acercarte al juez del universo a decir que tu causa específica sea juzgada? Porque eres un cristiano, porque eres su hijo, porque Él te ama. Así que ya no seas tímido, ya no seas orgulloso, ya no seas un miedoso. ¿Tienes algo que decirle a tu Dios? Ve y díselo. ¿Tienes algún problema? Ve y cuéntaselo. ¿Quieres alguna solución celestial? Acércate a Él y lo obtendrás. Y esta es la reflexión con Sela. Vamos con los siguientes versículos. Vean lo que dice, versos 6 al 8. Recuerden, ya estamos en el punto número 3 del bosquejo. David pide juicio contra sus enemigos. Versos 6 al 11. Es este punto 3, pero nosotros solamente nos vamos a concentrar del verso 6 al verso 8. Dice así la palabra de Dios. Salmo 7, verso 6 al verso 8. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Bueno, una vez que David expuso su causa al Señor, y sin duda lo encontró inocente, ya lo vimos con las evidencias bíblicas, que pudo haber hecho daño al rey, no lo hizo, y de esto estaba siendo acusado David. Una vez que David ya fue encontrado inocente, ahora su discurso cambia. David sabía que también era inocente. El discurso de su cántico cambió, y ahora ¿qué le dice a su rey? ¿Qué le dice al juez justo? Señor, ya me enjuiciaste a mí, me encontraste inocente, perfecto. Por lo tanto, los otros son culpables. Júzgalos a ellos conforme a sus pecados. Júzgalos a ellos conforme a sus iniquidades. Que la furia del Todopoderoso y la ira del Altísimo caiga sobre ellos. Y uno cuando lee esto dice, ¡ay, qué duro era David! ¿Cómo puede pedir que la furia de Dios caiga sobre sus enemigos? David, ¿acaso no tienes misericordia? Déjenme decirles una cosa, hermanos. En tiempos de David había unas personas que Dios escogía específicamente. Se les conocía ungidos de Dios. Saúl era un ungido de Dios. De hecho, lo leímos en Samuel, ¿no? David, ¿qué dijo? No pongamos mano en el ungido de Dios. Eran personas específicas. Por lo general, eran profetas, sumos sacerdotes o los reyes. David era uno de esos ungidos de Dios. ¿Y qué creen? Cuando una persona atacaba al ungido de Dios, que les digo, ya pasó, ya no hay ungidos de Dios hoy en día. Cuando una persona atacaba al ungido de Dios, atacaba a Dios mismo, porque los ungidos de Dios eran representantes de Dios en la tierra. El rey era un representante de Dios en la tierra. David, como ungido, como futuro rey, era un representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, cuando atacaban a David, ¿qué creen? Atacaban a Dios. Así era en el Antiguo Testamento. Por eso David está diciendo, no solamente es que me atacan a mí, Dios, te están atacando a ti. Por eso, por tu gloria, por tu majestad, enjuicia a estos nuestros enemigos. ¿Se dan cuenta?
Por eso David pudo decir estas palabras. Ahora, nosotros podemos decir, igual que Jacob, me encanta, recuerden, bueno, desgraciadamente yo sigo conservando cosas de Jacob, de los hijos del trueno, ¿no? Ya lo vimos en el estudio, 2 hombres comunes y corrientes. ¿Recuerdan a Juan y a Jacob, su hermano, en Samaria? Señor, quémalos. Podemos nosotros también decirle así al Señor con nuestros enemigos, Señor, este hombre está levantando calumnias en contra de mí, esta mujer está levantando calumnias en contra de mí. Señor, te ruego, quémalos porque están en contra de tus hijos. Que fuego descienda. Permíteme orar para que fuego descienda sobre sus casas. No, no puedes hacer eso, hermano. No, tú no eres David, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes orar para que Dios enjuicie a tus enemigos. Y digo, a tus enemigos, ¿no? No a los enemigos de Dios, a tus enemigos. Tú no puedes orar por esto. Pero ¿cómo si puedes orar, hermanos? ¿Qué crees? Llegará un día, tarde o temprano, donde el Señor enjuiciará a todos conforme a sus obras. Puedes orar, Señor, ven pronto. Y el Señor en su momento traerá juicio sobre esta persona. A ti no te corresponde saber cuándo esa persona tendrá juicio, cuándo tu enemigo caerá bajo la mano del Todopoderoso. A ti no te corresponde saber eso. A ti solamente te corresponde orar por su alma para que sea salva y decir, Señor, regresa, para que en el día que tú regreses, todos seamos juzgados conforme a nuestras obras. Vean lo que dice Romanos capítulo 2, versos 6 y 9. Romanos capítulo 2, versos 6 al 9. Romanos capítulo 2, versos 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Vean. En aquel día poderoso, en aquel día glorioso, tú no te preocupes. Cada una de las personas, todos recibiremos lo que nos corresponde. Vean lo que dice Romanos 2, versos 6 al 9. El que pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveraron en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Escuchen. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Bueno, obviamente, si tú eres un genuino cristiano, vas a orar por la salvación de tu enemigo, de aquellos que te buscan tu mal. Pero si aún con esas oraciones él no se arrepiente, esto es lo que le espera a él. Así que no te preocupes, por favor. Preséntale tu causa a Dios. Dios quiere que le presentes tu causa. Pero Dios también dice, déjame el juicio a mí. En su debido tiempo yo haré justicia. Ya sea en esta vida o en la venidera. En su destino eterno. Fíjense que en el verso 8, vean lo que dice Salmo 7, verso 8. Hay otro pasaje, hay otro segmento muy interesante. Verso 8. Vean cómo dice David. En el verso 8, Salmo 7, verso 8. Vean lo que dice David. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí uno puede decir, caramba, una vez más, ¿podemos ver aquí al David perfecto? No, no es un David perfecto. Simplemente salmista solo le está pidiendo al juez justo que lo juzgue conforme a lo que fue acusado. Apelando obviamente a su inocencia. Por eso está diciendo estas palabras. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad en este pecado específico. Ahora, aquí David no está siendo soberbio y está diciendo, lo repito, yo soy perfecto y júzgame conforme a mi perfección, porque nadie es perfecto. Nosotros podemos levantar estas palabras igual que David, claro, cuando tú le presentas algo al rey justo, y tú eres inocente, porque sabes que eres inocente, puedes decir, Señor, júzgame en esto, yo no he pecado en esta área específica, simplemente son cosas que se están levantando, yo no sé qué hacer, júzgame en este aspecto. Pero en sentido estricto, en el sentido de salvación, nosotros podemos decir, júzgame conforme a mi justicia, en sentido de la salvación. No, ¿por qué? Porque en sentido de salvación, ¿qué obras justas tú tienes? Ninguna. Nada hay bueno en ti, nada hay justo en ti. Aquí dependemos en términos de salvación enteramente de Cristo nuestro Señor, para podernos acercar al trono de la gracia.
Entonces recuerden, aquí cuando David está diciendo, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, es en este pecado específico. Ve que soy justo, que no lo he cometido. Pero en términos de salvación, nadie va a ser salvo por sus propias obras. Absolutamente nadie. Nadie. Solamente por medio de creer en Cristo Jesús. Pero miren, estamos avanzando muy rápido. Vean lo que dice el Salmo 9 y verso 10. Perdón, Salmo 7, verso 9 y verso 10. Verso 9 y verso 10. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Si cualquier persona se quiere acercar a Dios en sus propias obras, en sus propios méritos, ¿qué encontrará? Dice David, fenezca ahora la maldad. Todos van a morir si se acercan así al Dios santo y al Dios justo. Ahora quiero que observen algo muy importante. David, ¿qué está pidiendo en la primera parte del verso 9? David dice, fenezca la maldad. No dice que perezcan los pecadores, no. Está diciendo que perezca la maldad. Que la maldad de la tierra sea aniquilada, Dios. ¿Por qué pide esto? Porque David entiende que habrá un futuro no muy lejano, sabrá Dios cuándo el Señor regrese y extermine toda la maldad. Recuerden que nuestra pelea en última instancia no son contra los pecadores, hermanos. Nuestra pelea es contra la maldad de este mundo. Así que igual que David tenemos que mostrar misericordia por todas estas personas. Y dejando eso a un lado, David cómo busca refugio. Vean lo que dice, verso 10. Mi escudo está con Dios, que salva a los rectos de corazón. Miren con qué confianza David se acercaba a su Señor. Él dice, a pesar de que él sentía a sus enemigos como leones, y por lo tanto él se sentía como una pequeña ovejita, dice, nada me pasará porque Jehová es mi escudo. Estoy a salvo porque todo el poder del cielo me protege. No debo de sentir miedo de mis enemigos. ¿Por qué? Escuchen, porque mi Padre está conmigo. Nosotros quisiéramos alcanzar esto, ¿no? En medio de cualquier circunstancia poder decir estas mismas palabras. Señor es mi escudo. Pero no solamente repetirlo, como lo hacen los católicos repitiendo rezos. El Señor es mi escudo, el Señor es mi escudo. No, es realmente creerlo. El Señor es mi escudo. El Señor me protege. El Señor está conmigo. Quizás te preguntes, ¿quiénes son esas personas que están bajo el cuidado de las alas de Dios? ¿Quiénes son realmente estas personas que pueden decir a los cuatro vientos, el Señor es mi escudo? Vean lo que dice el Salmo 7, verso 10. La última frase. Salmo 7, verso 10. Dice el texto, que salva a los rectos de corazón. Caramba, ¿tú quieres que el Señor sea tu escudo? ¿Tú quieres que el Señor te cubra bajo sus alas? Tú tienes que ser esto, recto de corazón. ¿Tú quieres que el Señor te proteja en tus adversidades? Tú tienes que ser recto de corazón. A lo mejor te preguntes, ¿cómo se ve una persona recta de corazón? Dice, yo no lo sé. Sergio, ¿cómo se ve una persona recta de corazón? Muy simple. Una persona recta de corazón es una persona que hace la voluntad de su Dios, que busca la santidad, que ama a su Dios sobre todas las cosas, que ha creído en Cristo como su único Señor y Salvador. Este es un recto de corazón. Entonces, Sergio, mis conocidos que no aman a Dios, ¿no pueden decir que el Señor es su escudo? No. Porque solamente el Señor salva, escuchen, a los que son rectos de corazón, de acuerdo con este salmo. Solamente podemos encontrar verdadero refugio en Él
cuando vamos a la presencia de nuestro Dios, contritos, humillados, dolidos y reconociendo que Él es poderoso y queriendo servirle. Nada más. Por eso tú eres especial entre todas las personas del mundo, porque a ti el Señor sí te cuida, porque tú eres un recto de corazón, si eres un genuino cristiano. Entonces, si ya vimos que para los rectos de corazón les espera el favor de Dios y la protección incondicional y poderosa del Creador, Sergio, ¿qué les espera a los que no son rectos de corazón? O sea, los que no son cristianos, los que no son sus hijos, pues la gente del mundo. ¿Qué es lo que les espera? Salmo 7, verso 11. Esto es lo que les espera. Salmo 7, verso 11. Escuchen. ¿Tú ya sabes que a ti te espera la protección de Dios por haber creído en Él? Escucha lo que les espera a ellos por no creer en Cristo y por no sujetarse a su voluntad. Verso 11. Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Que quede claro, hermanos, es una falacia, es un argumento falso lo que dicen algunos. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No es cierto. De acuerdo con este texto, Dios odia el pecado. ¿Y qué creen? Odia al pecador. Dios está airado, enojado contra el pecador todos los días. Todo momento. Dios aborrece la iniquidad. Dios no quiere saber nada de los pecadores si es que no se arrepienten y vienen a Él. Entonces, ¿qué es lo que les espera a todos los pecadores? Juicio eterno, condenación eterna, desprecio eterno de Dios y la ira de Dios. Apocalipsis, capítulo 20, verso 13 al 14. Vayan a ver conmigo lo que les espera a los pecadores. Apocalipsis 20, verso 13 al 14. Y sí, si tú no te arrepientes, eso también te espera a ti. Claro está. Apocalipsis 20, verso 13 al 14 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Escuchen. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí está lo interesante. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo puede estar mi nombre escrito en el libro de la vida? Porque aquí dice el texto claramente, los que no se encuentran escritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. ¿Cómo mi nombre puede estar escrito en el libro de la vida? Muy fácil. La respuesta más fácil del mundo. Y la acción más fácil que cualquier ser humano puede tener. Cree en Cristo y tu nombre será escrito en el libro de la vida. No creas en Cristo y tu nombre jamás va a estar escrito en el libro de la vida. Ah, pero yo creo en Cristo y vivo mi vida en pecado. Como ya creí en Cristo, aunque nunca dejé mi vida de pecado, aunque nunca me importó hacer su voluntad, yo estoy seguro que mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. No te engañes, no. Aquella persona que realmente ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, vive una vida de santidad. Recuerden, la evidencia de la salvación es tu santificación. Si tú dices que eres salvo, pero no vives una vida santificada, entonces te estás engañando a ti mismo, no eres cristiano. Tu libro no está en el libro de la vida, vas a ir al infierno. La ira de Dios te espera. Esta es tu realidad. Vean lo que dice Juan capítulo 3, verso 18. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 18. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de fácil es el asunto. Ahora, ¿qué es lo que más te conviene? ¿Te conviene tener el favor incondicional de Dios para cuando tengas un problema como David, Él sea juez justo a tu causa y te proteja? ¿O te conviene seguir en tu pecado,
dándole rienda suelta a la hilacha, como decimos aquí en México, pecar, 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 y saber tu destino eterno, que es el infierno. Bueno, ya a mí me conviene creer en Cristo, estar en santidad y estar con Él en la vida eterna. Quizás a ti te convenga más pecar hoy, pero si este es tu pensamiento, déjame decirte que te vas a arrepentir y el Señor no te va a escuchar, porque ya vas a ser condenado. Vas a llorar, vas a patalear, vas a querer un segundo de oportunidad y no la habrá, no la habrá. Porque el Señor dijo, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Vete a la oscuridad donde solamente hay lloro y crujir de dientes. El crujir de dientes quiere decir un dolor inmenso, un dolor muy fuerte, crujir de dientes. Aunque también quiere decir ira. Cuando tú tienes mucha ira, unas personas en la antigüedad tenían iras, se decía crujir de dientes. Tú vas a tener ira en contra de ese Dios santo y poderoso y amoroso. Pero la culpa va a ser tuya. Bueno, así es el ser humano, muy contradictorio. Vámonos a los últimos versículos. Ya estamos en el punto número 4 del bosquejo, pero estamos en el verso 2 y 13 del Salmo. Salmo 7, verso 12 y 13. Salmo 7, verso 2 y 13. Ya estamos a punto de terminar, hermanos. Vean lo que dice la palabra de Dios. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. A ver, en los versos 6, 7 y 8 de este salmo, tenemos aquí a David diciendo, levántate, Señor, levántate, haz justicia, haz juicio. ¿Por qué? Porque en los versos 7 y 8, el Señor por medio de estos juicios es glorificado. Dice estos versos, te rodeará congregación de pueblos. Señor, tú cuando traes juicio a la tierra a favor de tus hijos, los pueblos te alaban. ¿Por qué? Porque eres colocado en el lugar que te pertenece, soberano del universo. Y aquí David les está diciendo a las personas, a los que están hablando mal de él, y aún hoy en día la palabra de Dios nos habla a todos y nos está diciendo, aguas, porque Dios odia a los pecadores. Dios se va a sentar en ese trono glorioso, todos los vamos a ver, multitudes vamos a estar en su presencia, y Él va a dar justo juicio a todas esas personas, tanto a cristianos como inconversos. A todos nos va a dar lo que nos corresponde. ¿Y cómo va a ir en contra de los inconversos? Yo sé que esto suena alegoría, y sí. Imagínate estar en el gran banquete, enfrente de tu Dios, ya que todo esto haya pasado. Poder ir, no sé si se podrá hacer, pero que es bonito imaginarse que sí, ir y abrazar a nuestro Señor, ir a abrazarlo, estar todo el tiempo con Él. Obviamente tendremos que compartirlo entre muchos, pero no importa, ahí vamos a estar con Él. Pero Él va a estar de una forma amorosa con sus hijos. Pero ¿cómo se va a presentar contra aquellas personas que solamente se la pasaron haciendo mal, 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 mal? Aquí lo vemos en la descripción del verso 2 y 13. Dios se va a levantar del trono, va a abrazar a sus hijos, nos va a dar un beso a la iglesia, va a agarrar su arco después, va a agarrar su espada, va a montar a caballo y va a ir a aniquilar a todos sus enemigos. Nos va a decir, ahorita vengo, hijos, voy a ir en contra de todos los que hicieron mal, los voy a aniquilar. Esta es la realidad del asunto. Dios va a venir como un enemigo para sus enemigos, como un hombre preparado para ir a la batalla y ganar. Ahora, yo sé que en Apocalipsis hay una palabra, Armagedón. ¿Se acuerdan? La batalla del Armagedón, pero quiero algo muy interesante. La batalla o la guerra del Armagedón. De acuerdo con la postura, con una de las posturas bíblicas, en Armagedón, los gobiernos de la tierra se van a unir. ¿Para qué? Para pelear contra el Santo de Israel, o sea, contra nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que la palabra es guerra, pero realmente es una guerra. Una guerra, ¿cómo se puede describir? Cuando dos partes se ponen de acuerdo para pelear
y en una de ellas puede ganar. Esto no va a ser una guerra. Armagedón no va a ser una guerra, porque los humanos jamás van a poder ganar. Esto va a ser simplemente una aniquilación total de todos los pecadores. No va a ser una guerra, va a ser una aniquilación total de todos los pecadores. Ahora, ¿el Señor desea la aniquilación de la humanidad? Bueno, aquí cabe decir algo. El Señor tiene misericordia de la humanidad y quiere que las personas vengan en el arrepentimiento. Yo lo leo solamente aquí. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 33, verso 11. Ezequiel 33, 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que quiere el Señor de todos los pecadores. El Señor quiere que ellos se arrepientan y que vivan. Él no quiere enfrentarlos, Él no quiere aniquilarlos, quiere que vivan, que crean en Él. Nuestro Señor le encantaría que todos fuéramos salvos. Vean lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, yo lo leo. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Constantemente el Señor está mandando advertencias a todos los pecadores y diciéndoles: arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. Les conviene, porque llegará un momento donde ya no se van a poder arrepentir y yo voy por ustedes y no les va a gustar cómo van a venir. No les va a gustar. ¿Cómo sabemos esto? Ahora sí, busquen Mateo 3:10. Mateo 3:10. Vean lo que dice las Escrituras. Mateo 3:10. Dice: y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Es cortado y echado en el fuego. Todos los pecadores, véanme, todos los pecadores tienen el hacha aquí. Ya la tienen aquí. Ya está el hacha, el filo ya está rasgando sus gargantas. Y Dios les está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Yo te amo, quiero que te arrepientas. Cree en Cristo y yo quitaré esta hacha de aquí, de tu yugular. Yo la quitaré. Hay algunos que hemos dicho: gracias Señor, quita el hacha, yo creo en ti. El Señor la quitó, nos adoptó, nos lavó, nos limpió. Ahora podremos comer en su presencia, ¿cierto? Así somos los cristianos. También el hacha estuvo aquí con nosotros. Pero hay hombres que dicen: ¿la quieres quitar? Ya da el golpe. Yo voy a seguir con mi vida. Un día el Señor hará esto. ¡Fuas! Y cortará toda cabeza, cortará todo árbol. ¿Por qué? Uno puede decir: pobre de los pecadores, pobrecitos, si tan solo supiera lo que les espera. Hermanos, no hay que sentir pena por ellos, porque ellos saben que están yendo en contra del Todopoderoso. Hay que sentir lástima por los pecadores que no se quieran arrepentir, porque siguen en sus maldades, siguen en sus pecados. ¿Y esto qué nos recuerda a nosotros? Que aguas, no nos podemos distraer en la carrera, no nos podemos distraer nosotros tampoco. Vean lo que dice el verso 14, Salmo 7, verso 14. Sergio, ¿por qué dices que el pecador ama su maldad? Porque la respuesta la encontramos en el verso 14. Vean lo que dice: he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Hermanos, de acuerdo con este verso, la Escritura no miente. Del corazón del mismo pecador nace la maldad. Él da a luz su propio pecado. ¿Y por qué da a luz su propio pecado? Porque lo ama. Porque lo ama. El pecador quiere seguir pecando, aunque la voluntad de Dios es que se santifiquen y que se alejen de eso que los corrompe. Vean lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 16. Aquí podemos echar un vistazo del corazón caído de la humanidad.
y de cómo se complacen hacer maldad. Por eso ellos no son pobrecitos, ellos son dignos de lástima. Proverbios 4:16. Escuchen, porque no duermen ellos si no han hecho maldad, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. ¿No es verdad que cuando nosotros, aún los cristianos, desgraciadamente luchamos contra algún pecado, no dormimos porque se nos hace agua a la boca por querer pecar? Nos arrepentimos, pedimos perdón y nos alejamos de ese pecado. Ese sentimiento de hacerse agua a la boca con la maldad lo tienen todos los pecadores de la tierra. Dios les dice, eso es malo. Ellos babean como perros y quieren seguir sus instintos para ir en contra de ese pecado, a pesar de que sabe que les hacen mal. Vean lo que dice Santiago 1, 13, 15. Santiago 1, verso 13 al 15. Para que nos demos cuenta que esta maldad que sale del corazón del hombre no es porque Satanás la puso, no es porque las circunstancias la pusieron, sino porque nace del corazón pecaminoso del hombre. Y por eso Dios los enjuiciará conforme a sus obras, porque sus obras son malas. Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, perdón. Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, dice así la palabra de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿No? ¿No te ha quedado claro cómo saber si eres un verdadero hijo de Dios? Yo te digo, te alejas del pecado, te santificas, eres un genuino hijo de Dios. Te acercas al fuego para ver qué tanto te vas a quemar, quizás no seas un hijo de Dios. Quizás no seas un hijo de Dios. Examínate. Bueno, estos hombres no se quieren examinar, estos hombres que estamos aquí describiendo, primeramente, aman el pecado, dan luz al pecado, siguen con su pecado, no quieren cambiar. El Señor le dice, el hacha está en tu garganta, ¿y qué? Aprieta más duro, ya mátame, y después van a estar chillando. ¿Qué están haciendo estos hombres con su vida? Vean lo que dice el verso 15, Salmo 7. Esta descripción es muy dura. Vean lo que dice el verso 15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Como decimos, un refrán, está cavando su propia tumba. Esto es lo que está haciendo el pecador cava su propia tumba, porque llegará un día donde el juez justo lo enjuiciará y lo encontrará culpable, y todos esos pecados en los cuales se deleitó, ahora van a ser ¿qué? Lo profundo del hoyo que cavó. Ahora va a ser el peso muerto, su ataúd, el clavo de su ataúd, que no le permitirá salir de la condenación eterna. Uno puede decir, Sergio, pero yo he escuchado que el Señor es compasivo y es tardo para la ira. Claro, pero vean lo que dice ese mismo versículo, Números 14:18. Números, verso 14 y 18. Perdón, Números capítulo 14, verso 18. Vean lo que dice la palabra de Dios. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia. Y esto es lo que le gusta a mucha gente solamente leer. Pero vean lo que dice lo siguiente. Que perdona la iniquidad y la rebelión. Escuchen. Que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Se dan cuenta? Entonces, el pecador va a recibir lo que cosechó. El pecador está cavando su propia tumba. El pecador no va a poder pararse enfrente de Dios y decir, Señor, eres injusto, porque ellos mismos hicieron iniquidad. Verso 16, refuerza la idea nada más. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá
sobre su propia coronilla. Eso es lo que están haciendo estos hombres, condenándose y condenándose y condenándose. ¿Alguien te ha hecho mal? Tú oras por esa persona que es tu enemiga, haces bien. ¿No responde? El Señor traerá juicio. Ya no es necesario que tú digas, Señor, que le vaya mal. No, al contrario, mejor dice, Señor, por favor que se arrepienta, porque le va a ir muy, muy mal. Le va a ir muy, muy mal a esta persona. ¿Cómo empezó David? El Salmo. Señor, ayúdame. Señor, me persiguen. Señor, tengo miedo. Señor, me van a destruir. Señor, están levantando este cus, están levantando malas palabras en contra de mí. A la mitad del Salmo, David vuelve a traer a su memoria que todos los pecadores van a tener su condenación eterna. ¿Y cómo termina el Salmo? Verso 17, y así terminamos nosotros. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Fin del Salmo. Señor, yo tengo problemas. Señor, se levantan chismes en contra de mí. Señor, recuerdo la paga de los pecadores. Que tu nombre sea glorificado, voy a dormir en paz. En algún momento del Salmo vemos que David dijo, ¿y tú me has respondido, Dios? No. O en algún momento del Salmo dijo, Señor, yo sé que vas a actuar pronto, o sé que vas a actuar mañana. No. Simplemente David termina, Señor, yo sé que actuarás temprano, condenando a Cus, mientras yo viva, o tarde, cuando todos los pecadores serán condenados. Bendito sea tu nombre. Dios Altísimo, Dios sobre todos los dioses, te lo dejo en tus manos. Una vez más, como decimos aquí, a mimir. ¿Ya? A dormir. ¿Ya? Dios va a actuar conforme, como dice el Salmo, conforme a su justicia. No como queremos, como Él quiere. Esta es la esperanza que nosotros tenemos, que estamos bajo las alas del juez justo, hermanos. Hay que esperar la justicia en Él. Dios les bendiga.